Familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video en este canal de YouTube. Recién termino las clases con mis alumnos y la verdad que quería comentar un poco lo que estuve hablando con ellos, ¿sí? Fue una clase sobre modelo de negocio, mentalidad a la hora de emprender, sea el negocio que sea, pero también, obviamente, estuvimos hablando sobre Dios, espiritualidad y demás. Como sabemos, eso está en todo, entonces siempre toco esos temas, ¿sí? El tema de hoy era básicamente qué pasa cuando uno o una buscadora espiritual que está comprometido a observar sus patrones y creencias sin juicio y entiende de que una posición no es mejor o peor que la otra, que eso en realidad depende del contexto en el que estés, eso ya ahí ya marca una gran evolución, ¿sí? Y un próximo nuevo nivel de conciencia. ¿A qué me refiero con lo que acabo de decir? Porque una persona que está comprometida con el progreso espiritual es capaz de observar sus patrones y sus creencias sin juicio, sin culparse, sin juzgarse, ¿ok? Y entiende que una posición no es mejor que la otra. ¿Qué quiere decir con esto? Que una persona que es emprendedora no es mejor ni peor que una persona que es empleada. Una persona que está en aceptación no es mejor ni peor que una persona que se encuentra por ejemplo, en orgullo. ¿Sí? Simplemente forma parte de un contexto. Y cuando yo soy capaz de observar eso y entenderlo y verlo de esa manera, que no es ni mejor ni peor, entonces yo ahí puedo elegir en qué posición me quiero colocar dentro de ese contexto. ¿Qué quiere decir con esto? ¿En qué posición te estás en qué posición estás eligiendo hoy? El amor, miedo, orgullo, ¿sí? Si uno elige, por ejemplo, la posición del amor, es normal, es totalmente normal que el principio sea muy incómodo y que delante tuyo aparezcan experiencias en las cuales vos digas, uff, la puta madre, ¿cómo cuesta? Qué difícil es, pareciera que tenés todo en contra. Pero ahí justamente es donde reafirmas ese amor, esa posición de amor, lo cual eso va a ser lo que te va a llegar al siguiente nivel. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué quiero decir con contexto? Vamos a llevarlo, por ejemplo, a lo económico. En el contexto en lo económico, por ejemplo, en el que estás ahora, yo, por ejemplo, cuando era empleado, que trabajaba en un local, decir que ganar $10.000 al mes era súper difícil, complicado, se lo veía alejado. Pero no porque sea difícil, sino porque en ese contexto, en la posición que de ese contexto, era difícil, estaba alejado de su realidad. Hay problemas, hay conflictos a la hora de manifestar. En cambio, ¿qué pasa? Si yo me ubico en un contexto en el que se puede hacer mucho más dinero que $10.000, si yo me ubico en un contexto en el que ya estén haciendo $10.000 o que tengan la creencia de que es fácil, simple y rápido hacer $10.000 al mes, que se hace así, entonces yo si yo me uno a ese contexto, si yo elijo posicionarme en ese contexto, voy a formar parte de eso y va a ser también mis creencias y demás, que es lo que realmente a muchas personas le frena. Y lo que más le frena a las personas es que son conscientes de eso, pero saben cuál es el mayor problema y por qué no dejan el otro contexto. Porque, por eso mismo, porque lo tienen que dejar. Si hay un contexto de que yo estoy pidiéndole a Dios, por ejemplo, yo estoy pidiéndole a Dios y le estoy demostrando a Dios que quiero emprender, que quiero dejar de ser empleado, que quiero tener mi negocio, que quiero ganar $10.000 al mes porque yo todo lo que consumo por video y demás
me hablan de que es fácil, 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 lo cual yo ya tengo esa creencia, pero voy a mi trabajo y es una locura, está totalmente alejado de la realidad ganar $10.000 porque todos somos empleados. Entonces agarro y empiezo yo a, no quiero posicionarme más en este contexto, me quiero posicionar en este. Pero claro, para yo posicionarme en este, tengo que dejar este. Y no es dejo este contexto y nada más. Porque contexto puede ser el trabajo, pero también puede ser familia, puede ser pareja, puede ser lo que sea. Entonces lo tengo que dejar. ¿Sí? Me tengo que alejar de me tengo que alejar de este contexto. Y contexto, vuelvo a decir lo mismo. Hablo de lo que sea, trabajo, familia, pero también tienen que entender que tampoco irse al extremo y no verlos nunca más si es la familia. También, ahí voy mi amor, mi sobrinito, ahí voy mi amor, el tío Lau está grabando un videíto. Eh, no, mi amor, no, ahí voy, ahí voy. Entonces, qué quiero decir con esto? No es yo a mi familia, no es que no la veo más, no es que me alejo y no la veo más, sino de que me alejo de esas creencias que tienen. No me identifico más de esas creencias, ¿sí? Porque yo no las quiero, porque no me sirve. Yo sé que con X persona de mi familia no voy a hablar del dinero porque tiene creencias que yo quiero de este entorno, no de este. ¿Sí? No es que no los veo más, los odio y no los veo más, no. ¿Me entendés? Entonces hay que entender de que yo me tengo que posicionar en este entorno, en el entorno en el que tiene las creencias que yo quiero tener, ¿sí? Y cómo veo que tienen las creencias correspondientes. ¿Por qué? Porque tienen los resultados que yo quisiera tener, ¿sí? Vuelvo a repetir lo mismo, la mayoría de las personas tienen que pasar por ese proceso de que tienen que alejarse de este entorno, que tienen que alejarse y eso no identificarse más o realmente renunciar al trabajo, si hablamos de trabajo, como tuve que hacer yo, cuesta, cuesta, obvio que cuesta. Entonces por eso las personas no logran avanzar por esto mismo, porque tienen que dejar ese entorno. Y ese entorno a veces es familia, como dije antes, familia, pareja, ¿me entienden? Y hay muchas personas también que se comprometen totalmente a ingresar a un nuevo contexto de poder y a la mínima adversidad o a la mínima cosa que no le gustó, vuelven a ese contexto de la fuerza, que la fuerza son los niveles de conciencia del 200 para abajo, ¿sí? El enojo, la ira, vergüenza, culpa, deseo, apatía, esos son los niveles bajos de conciencia que, la que sería toda la escasez, la carencia, por ende, vuelven a ese contexto, porque tuvieron una mínima adversidad o algo que no les gustó, ¿me entienden? Y, y ahí es cuando entra mi rol y yo decido ponerme en este rol de mentor siempre y cuando me den permiso. Yo siempre voy a estar predispuesto y voy a estar en apertura para ponerme en este rol que es el que elijo para mí como propósito de vida, de que seas consciente del precio a pagar si no cumplís con tu palabra de que te habías comprometido a entrar a este contexto de poder y a pagar el precio por no cumplir con tu palabra, a pagar el precio por no cambiar de contexto y a pagar de precio si no transitas el cambio, si es que decidiste hacerlo, si no transitas el proceso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, para ir ya terminando, la mayoría de las personas, familia, están enamoradas del beneficio y desencantadas del proceso, lo cual es totalmente al revés. Tenés que enamorarte del proceso y desencantarte del beneficio. Así que familia, los amo un montón y seguimos en expansión.